Al final del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Jesús nos da una sincera advertencia a aquellos que están con Él acerca de estar preparados para su regreso, cuando Él dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. E inmediatamente siguiendo esta advertencia, Jesús ofrece tres parábolas. En primer lugar, la parábola del siervo fiel y el siervo malo, y entonces sigue la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, y luego concluye con la parábola de los talentos. Vamos a ver en esta serie las últimas dos de estas tres, empezando ahora con la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, la cual yo personalmente creo es la más atemorizante de todas las parábolas de Jesús que están escritas para nosotros en el Nuevo Testamento. De modo que veamos primero el contenido mismo de esta parábola. Se encuentra en Mateo 25, empezando en el versículo 1. Entonces el reino del cielo será comparado con 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Ahora 5 de ellas fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Aquellas que eran insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite con ellas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Pero como el novio se dilataba, todas cabecearon y se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas esas vírgenes se pararon y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, pues las nuestras se apagan». Pero las sensatas contestaron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta es una lámpara real de los tiempos bíblicos que viene de Palestina. Ella es apenas del tamaño de la palma de mi mano. Ellas eran bastante planas y tenían un espacio vacío para un poco de aceite. La mecha flotaba en la superficie, se incendiaba y su luz se usaría para ver en la oscuridad. Nada podría ser más inútil para iluminar nuestro camino en la oscuridad que una pieza de cerámica llamada lámpara sin tener ningún aceite en ella. Así que nos cuentan esta historia de una boda y están estas 10 vírgenes que son descritas aquí, 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Pero lo que sabemos acerca de estas vírgenes es esto, que esta no es una parábola como la que vimos con Dives y Lázaro, o la diferencia entre el pordiosero mendigo y una persona pagana rica. Más bien, estas 10 mujeres fueron invitadas a una boda, y en el mundo antiguo, y este podría ser el caso donde ellas serían invitadas por el propio novio, y estas mujeres serían damas en espera, y ellas ayudarían a arreglar la novia para este glorioso momento, cuando ella será unida en casamiento con su novio. Y obviamente fue una ocasión alegre. Sería celebrada a todo lo largo y ancho, y tener una invitación a la boda era
un honor. Ellas fueron invitadas no solo a la boda, sino que fueron parte de la fiesta nupcial, de modo que su posición en la boda venía siendo la de un círculo íntimo, de modo que obviamente esta parábola está hablando acerca de la llegada del novio, quien es el Señor, quien es el Hijo del Hombre. Él es Cristo. Y la llegada del novio para celebrar su boda con su iglesia es, yo creo, el punto básico de esta parábola. Pero el problema es que la mitad de estas mujeres que están en el círculo íntimo de los asistentes son consideradas insensatas, a diferencia de las prudentes. Y la razón por la que son insensatas es porque vinieron a esta boda sin estar preparadas. Ahora, tenemos que parar por un segundo y enfatizar de nuevo qué clase de gente es descrita aquí. Ellos son claramente gente de la iglesia. Personas que fueron parte de la congregación del pueblo de Dios. Y para ser miembro de la iglesia, para la mayoría, a través de la historia de la iglesia, una persona tiene que hacer una profesión de fe en Cristo. Así que yo creo que es seguro asumir que esas 10 mujeres habían hecho su profesión de fe en Cristo. Así que estamos hablando ahora acerca de cristianos declarados dentro de la iglesia, no paganos fuera en la calle, gente que estaban tratando de sabotear la fiesta de bodas, gente de otras naciones. Estos otra vez son amigos de la novia y están aquí esperando participar en esta alegre fiesta de bodas cuando el novio llegue. De nuevo, la diferencia básica entre los dos grupos es que las vírgenes prudentes trajeron no solo lámparas, sino que ellas trajeron también aceite para sus lámparas. Y como dije, nada es más inútil que una lámpara en aquellos días sin aceite. Las otras trajeron sus lámparas, pero no trajeron la requerida provisión de aceite. Y resultó que la boda estaba retrasada, ya que el novio no llegó allí a la hora esperada. Y mientras en el interín ellas estaban esperando por la llegada del novio, quien estaba dilatado, ellas se quedaron dormidas. Y a la medianoche fueron despertadas por el anuncio público. He aquí, el novio viene, y la historia dice que las 5 vírgenes que eran prudentes inmediatamente prepararon sus lámparas. Ellas estaban listas para ir a cualquier parte donde la ceremonia fuese a ocurrir. Fue dentro de un edificio de algún tipo. Pero las vírgenes imprudentes se dieron cuenta de que no tenían lo que necesitaban, que era aceite en sus lámparas. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido toda clase de intentos de interpretar esta parábola, y cuando empezamos por primera vez nuestro estudio de las parábolas, dije que había ocasiones donde Jesús mismo daba una interpretación alegórica a una parábola como la del sembrador. Pero la mayoría de las veces, la manera más segura para interpretar las parábolas es buscando un significado conmovedor de la parábola y no perdernos tratando de asignar un significado particular a cada detalle en la historia. Si usted hace eso, casi siempre terminará con una seria confusión. Sin embargo, cuando es obvio que en el centro de esta historia había una significante falta en un grupo que no estaba en el otro grupo, y la falta en la historia es definida como el aceite para las lámparas. La gente quiere decir, bueno, ¿cuál es el significado del aceite?
Bueno, históricamente, la Iglesia Católica Romana ha identificado el aceite con buenas obras, que son necesarias para ser agregadas a la fe para que una persona pueda ser salva. Los protestantes en varias ocasiones han mirado al aceite como un símbolo del Espíritu Santo, porque en la literatura bíblica el aceite es usado frecuentemente como un símbolo del Espíritu Santo. Y la idea aquí es que lo que a esas imprudentes vírgenes les faltaba era el Espíritu Santo. Ahora, si aquí hay o no hay un punto alegórico, una cosa está absolutamente clara. Lo que a ellas les faltaba fuera el Espíritu Santo o algo relacionado con el Espíritu Santo. Sabemos que cualquier cosa que fuera lo que les faltase era lo que las excluía del banquete de bodas. De nuevo, en la superficie es aceite, pero Jesús, por supuesto, estaba hablando más profundamente acerca de esto, debido a la desalentadora conclusión producida por estas vírgenes imprudentes, después que el novio llegó pasada la medianoche. Las vírgenes prudentes, según leímos, prepararon sus lámparas y estaban listas para entrar al santuario o donde quiera que la fiesta de la boda se estuviera celebrando, mientras las vírgenes insensatas, faltándoles lo que se necesitaba, trataron de negociar con las vírgenes prudentes y dijeron: ¿qué les parece si nos permiten tener un poco del aceite que les sobra? Porque el nuestro se ha acabado y estaremos dando vueltas en la oscuridad a menos que ustedes nos den un poco de su aceite. Ellas dijeron: lo sentimos, no hay suficiente para nosotras mantener nuestras lámparas encendidas y darle a ustedes suficiente para que tengan sus lámparas funcionando perfectamente. Lo único que pueden hacer es apurarse, llegar al pueblo y encontrar a alguien que venda aceite y comprarlo y entonces regresar y esperar que ustedes puedan regresar antes de que sea demasiado tarde. Y así las insensatas siguieron el consejo de las prudentes en ese momento, lo cual es una cosa extraordinaria, solo por mencionarlo, porque eso no ocurre usualmente. Ellas tomaron su camino para ir a comprar aceite. Entonces llegó el momento de la verdad, en la persona del novio. Él vino, él entró a la boda y, como era la costumbre, las puertas exteriores fueron cerradas con una llave. Y esa gente que eran supuestamente parte de los invitados de honor fueron dejados afuera de esta espléndida celebración de bodas. Y cuando las vírgenes insensatas regresaron y notaron que la boda había empezado, ellas tiraron de la puerta, estaban tratando de entrar. La puerta estaba cerrada. Ellas tocaron y entonces, a través de la puerta, interrumpiendo la ceremonia de la boda, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Hace años yo prediqué este sermón en San Andrés sobre lo que yo llamo los nudos dobles. Es una ocasión que ocurre cerca de 15 veces en toda la Sagrada Escritura, cuando alguien es nombrado por la repetición de su nombre. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Mi padre, Eliseo dice a Elías, y a través de las Escrituras: Marta, Marta, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Absalón, Absalón. Así, cuando el nombre es repetido, es una forma judía para expresar cierta intimidad personal. Así, cuando las vírgenes insensatas vienen y la puerta está cerrada, ellas no lloran simplemente en la noche: Señor.
sino que dicen, Señor, Señor. Tú eres mi Señor. Yo quería estar aquí. Yo esperaba estar aquí para tu boda. Y tú eres mi Señor, Señor. Tú me conoces. Yo tengo un íntimo conocimiento de ti. Una cercana relación personal contigo. De nuevo, yo no soy un infiltrado, un extraño o un extranjero tratando de entrar a esta boda. Y Jesús dice, ciertamente, en verdad, no te conozco. El novio dijo, ustedes pueden tener invitaciones, pueden tener lámparas sin aceite y pueden llamarme Señor, Señor. Pero yo no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Permítame volver al comienzo del Evangelio, según Mateo, al Sermón del Monte, que termina de una manera similar, donde Jesús dice en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos, no un poco, no algunos, una gran cantidad me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Yo fui un predicador, yo fui un diácono, maestro de la escuela dominical. Todas estas cosas, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchas maravillas en tu nombre. Y entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted ve aquí el paralelismo? En la boda el novio dice, no te conozco. Un año antes, al final del Sermón del Monte, Jesús dijo, nunca os conocí. No como que les conocía y luego los sacó de la lista de tarjetas de Navidad o olvidé su nombre, sino que nunca fueron conocidos por mí. Ahora, obviamente, cuando el novio, quien para mí representa a Cristo, dice esto, él no está hablando acerca de ausencia de conocimiento en la mente del novio. No. No es que Jesús está diciendo, yo nunca tuve confianza contigo, nunca vi tu nombre en la lista de la iglesia o tampoco como miembro. Él está usando la palabra conocer, aquí no simplemente en el sentido cognoscitivo, sino en el sentido personal y filial, el sentido redentor. Él puede conocer sus nombres, él puede saber dónde viven, él puede estar consciente de sus prédicas, a su servicio o todo lo demás. Pero Jesús está diciendo, yo nunca los conocí salvíficamente. Lo que faltaba en la vida de las vírgenes, ¿qué era? Salvación. Fe salvadora. Ellas obviamente no tenían el poder de regeneración del Espíritu Santo. Si a ellas les faltara fe salvadora, porque si ellas tuvieran fe salvadora, aun si ellas hubieran estado tarde o dilatadas, el Señor hubiera dicho, es una vergüenza que estén tarde, es una vergüenza la imprudencia de olvidar su aceite. Pero Él no hubiera dicho, no sé quiénes son ustedes. Esta parábola, amigos, no es acerca de paganos. Trata de
profesantes. Y profesantes, no quiero decir gente que enseña en la universidad como profesores. Estoy hablando acerca de aquellos que han hecho una profesión de fe, pero que no poseen lo que profesan. Y si unimos esto a Mateo 7, Jesús dice, esto no va a ser un puñado de gente excepcional que ha hecho falsa profesión. Su número será grande. Así, en el tiempo que yo he dejado en esta sesión, tengo que preguntarles a modo de aplicación, ¿con qué grupo ustedes se identifican? Si ustedes son miembros de la iglesia y se han hecho profesión de fe, sería natural para ustedes identificarse con las vírgenes sabias y quizás aún mirar con desdén a las insensatas que no trajeron ningún aceite en sus lámparas. Pero, ¿qué si usted es uno de los insensatos, de los imprudentes? El asunto que está tan claro acerca de esto, en esta advertencia que Jesús da, es que cuando la puerta se cierre, será demasiado tarde. Y Él está hablando acerca de su llegada, de su regreso, la cual puede ser en una de dos maneras. Su llegada final, donde habrá gente en la iglesia que Él no conocerá. Pero si Él se dilata otros 50 años o 110 años, cada uno de nosotros tendrá un juicio privado. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De modo que la pregunta es, cuando yo cierro mis ojos al morir y respire mi último aliento en esta tierra, la próxima cara que yo veré será la de Jesús. Y Él puede decir, ¿quién eres? Fuera las tinieblas. Es muy tarde. La puerta está cerrada. Luego, mi clamor con cualquiera que oiga mi voz en esta parábola es que usted asumirá su peso muy seriamente. Examínese a sí mismo para asegurarse que usted tiene fe salvadora. Y tú manifiestas el fruto de esa fe salvadora en que no estás simplemente confiado en la membresía de la iglesia y estando en una clase bíblica o aún involucrado en servicio cristiano. Cada uno que hace una profesión de fe está invitado a la fiesta de boda del Cordero. Pero no todo el mundo la va a disfrutar. Esta es una parábola atemorizante, llamada a despertarnos si tenemos una falsa sensación de seguridad.